Bienvenida, familia de Tectón, un día más a este espacio, a esta familia de Tectón, una familia católica, una familia cristiana. Y hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia. Un tema de mucha importancia como todos los que tratamos, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar del santo sacrificio de la misa, pero en una perspectiva diferente que no hemos tratado en otras ocasiones. Y es ver cómo la misa está prefigurada ya en el Antiguo Testamento, en los sacrificios que realizaba el pueblo de Israel. Eso es lo que vamos a tratar hoy, pero claro, yo no tengo ni idea de estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que nos tienen que ayudar a ¿qué? A amar más la misa, a amar más el culto católico, a amar más el culto cristiano. Eso es lo que nos tiene que ayudar todo esto. ¿Entienden ustedes, no? Entonces, vamos a profundizar en este tema y lo vamos a hacer con dos invitados muy especiales. Vamos para la pantalla, está aquí múltiple, y aquí tenemos nuestros dos invitados, Frank Morera y Cristian. Bienvenidos. Gracias, Marco. Muchas gracias a Cristian también por la invitación. Pues muchas gracias por estar aquí. Frank, yo sé que tú eres un experto en todas estas cuestiones, ¿no? Del pueblo de Israel, pues el culto del pueblo de Israel, y creo que sería muy interesante para un católico pues conocer cómo el sacrificio central, ¿no? de nuestra fe, que es la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, pues ya está prefigurado, anunciado de alguna forma en el Antiguo Testamento. Así que estamos aquí, Cristian y yo, para escucharte y hacerte preguntas, cuando tú quieras. Okay, la charla que más me piden las personas cada vez, por todos los lugares que yo viajo, sea Miami, en otros lugares, es una charla que yo tengo en el website de nosotros que se llama La Pascua Eterna, que parte del mandato que le dio el Señor a Moisés en el libro de Éxodo, y le dijo que le tenían que celebrar la Pascua eternamente, por siempre, que todas las generaciones. Entonces, en ese tema, que es muy largo, para darlo un fin de semana, un retiro de un fin de semana completo, y sobra material, en eso yo presento como la única iglesia que sigue celebrando la Pascua tal como el Señor se lo mandó a Moisés eternamente. Eso es la Iglesia Católica. Por eso que el tema se llama la Pascua Eterna. Y lo puedes ver en apologéticasiloe.net, que es el web mío. Pero yo te oigo a ti enfatizar mucho en lo del sacrificio de la Eucaristía, que últimamente como que esa parte sacrificial se ha obviado un poco. Entonces yo creo que pues mejor que entrar en el tema de la Eucaristía como Pascua, mejor es entrar en el tema que uno complementa a la otra. Ya la primera parte de los temas que yo doy es la Eucaristía, la Pascua eterna y nueva, y la segunda parte es el sacrificio, la Eucaristía como sacrificio. Y doy la tercera parte, que es como la Eucaristía como banquete de boda, basado en Apocalipsis 19, que es la realización del banquete de boda del Cordero con la iglesia. Pero nos vamos a fijar en la parte del sacrificio, todo parte de Abraham. De Abraham parte todo, porque la gente se pregunta, bueno, ¿cómo surge el sacrificio en Israel? Porque Israel tenía una liturgia. Todo pacto que Dios hace con un pueblo, tanto con el pacto de Moisés con Israel como el pacto de Cristo con la iglesia, lleva leyes, lleva orden, lleva sacerdocio y lleva liturgia. Y no solo Israel ya comienza con una liturgia, sino que cuando tú vas al Apocalipsis 4 y 5 y ves que Juan el día del domingo asciende al cielo, lo que Juan ve en el cielo es una liturgia celestial. El Apocalipsis tiene que ver más con la Eucaristía que con el fin del mundo. Yo digo que los dos libros que más hablan de la misa es la Carta a los Hebreos y el Apocalipsis. Pero para poder entrar en la liturgia de Israel, que es la prefigura, como dice San Pablo en hebreo, que lo que en Israel es prefigura, en nosotros realidad. Si vamos al corazón de la liturgia de Israel, la liturgia de Israel se basa en el sacrificio.
yo reto a cualquier protestante que me muestre una liturgia de Israel que no conlleve sacrificio. Y si conlleva sacrificio, lleva estos elementos: altar, víctima, sacerdocio y oferente. Esa es la liturgia de Israel. No existe una adoración o un culto en Israel que no esté basado en un sacrificio. Esa es la base de la liturgia israelita. ¿Y cuál es el animal principal? Aunque hay sacrificios incruentos, como es cuando se ofrece en los sacrificios de acción de gracias de Tobá, se ofrece harina y vino. Se ofrece, porque nosotros tenemos una mentalidad de que el sacrificio es matar un animal, pero no. La base del sacrificio en la liturgia de Israel es la transformación. Esa es la base del sacrificio. Los protestantes, y eso tiene que ver con nuestra liturgia, que es donde ellos lo entienden, los protestantes piensan que el sacrificio es el momento que se mata el animal. Y eso es un error tremendo. Eso es un paso. El primer paso del sacrificio es que hay un oferente. Alguien ofrenda algo a Dios. Por cualquier motivo, en adoración, por el perdón de los pecados, por restitución, hay muchísimos sacrificios, corbans, como dicen en Israel. En el Levítico es el libro perfecto de los sacrificios. Primero tiene que haber un oferente, alguien que ofrece algo por algo. Segundo, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un sacerdote, que es el que recibe la víctima y la ofrece a Dios. Y para ofrecerle a Dios tiene que haber un altar. Entonces viene el sacrificio, lo cual yo siempre le digo a las personas: si en tu iglesia no hay altar, sacerdocio y víctima, tú no tienes adoración. Tú lo que tienes es un culto religioso a Dios que se predica y se canta, pero no hay adoración porque no hay víctima ni hay sacrificio. Pero... Perdona, Frank, es muy interesante este punto y sé que hay mucho que contar, pero claro, los evangélicos y toda esta gente no conoce este tipo de culto, porque al menos yo, lo poco que sé y que he visto, yo nunca he visto a alguien que se considere pentecostal o anglicano o algo así. Bueno, anglicano sí, perdón, pentecostal o evangelista o algo así, celebrar algo como un culto, un sacrificio, algo parecido a una misa. No lo tienen, ¿no? Entonces, ¿esto no les pone un poco en evidencia pues que no adoran a Dios, vaya? Al menos como él quiere ser adorado. No, ellos no están adorando a Dios. Hay una diferencia muy grande entre un servicio religioso y un culto de adoración. El culto de adoración va del altar al cielo, porque la adoración es lo que une la tierra con el cielo. Es la adoración, es el único vínculo que hay entre la tierra y el cielo. El único vínculo que hay es la adoración. Por eso que Jesús es el único mediador, porque es el sumo sacerdote de ese vínculo de adoración. Cuando la atención que tú haces algo en la iglesia va dirigida a la gente, entonces eso no es adoración, eso es un servicio religioso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ellos? Cantan. ¿Para qué canta el coro de ellos? Canta para animar a la gente. Lo dicen ellos mismos, no lo digo yo. Después el pastor predica. ¿Para quién predica el pastor? Para la gente. Y después oran por milagros. ¿Quiénes reciben los milagros? La gente. Y ahora tú vienes a decir, es un culto antropocéntrico, entonces. Entonces tú vienes a decir, ¿y dónde está Dios? Aquí te dicen, no es la alabanza. Yo digo, no, porque la alabanza a Dios no es beneficiario. En la alabanza el beneficiario es uno. Porque en la medida que tú alabas, Dios te bendice. Por eso que la alabanza, las manos se ponen así. Dame. Se ponen así las manos en la alabanza. Entonces, por lo tanto, lo que ellos tienen, que creen que es adoración, es como un grupo de oración carismático. Es lo que ellos tienen, pero no es adoración. Adoración solamente la tiene la Iglesia Católica y los que siguen teniendo sucesión apostólica, como los ortodoxos, los coptos, y eso que están, aunque estamos separados, tenemos sucesión apostólica también. O sea que ellos no tienen sacrificio. Y ellos, pregúntale a ellos, ¿ustedes tienen sacrificio o no? ¿Ustedes tienen sacerdocio? No. ¿Ustedes tienen altar?
No, entonces ustedes no tienen sacrificio. Y todo esto basándonos en el patrón de sacrificio de Israel, que es la prefigura del sacrificio de Cristo. Pero lo que te decía, el sacrificio no es presentar la ofrenda. Eso tú dices el motivo por la cual tú presentas la ofrenda. Inclusive, lo que la gente no sabe es que en Israel había confesión. Porque si tú ibas a ofrecer un sacrificio por tus pecados, tú tenías que decir tus pecados en voz alta delante del sacerdote. Y el sacerdote los oía, porque había pecados que no se perdonaban. Eran los pecados de muerte. Y el sacerdote tenía que oír por qué tú ofrecías el pecado para saber que ese sacrificio estaba bajo la ley y era aceptable a Dios. Esto es muy, perdona, pero es que esto es súper interesante. Vaya, o sea, yo no tenía ni idea y no sé si, a lo mejor, bueno, mucha gente a lo mejor te sigue a ti, ya lo sabe, pero yo no había escuchado esto. O sea, que el sacramento de la confesión no es un invento de la nada, ¿no? De que en ese momento... Todos están prefigurados ya en el Antiguo Testamento, claro. La confirmación está prefigurada en Israel, en el Bat Mitzvah. Todos los sacramentos tienen una prefigura en la antigua alianza que es realidad en la nueva. Pero lo que te decía, cuando tú ofreces la ofrenda y dices el motivo porque vas a ofrecer la ofrenda, fíjate que el sacrificio empieza desde que tú presentas la ofrenda. Pero entonces, ¿qué sucede con la ofrenda? En el caso del pecado, vamos a poner el ejemplo del pecado que es el más común. Tú presentas la ofrenda, tú ponías las manos en la cabeza de la ofrenda y tú confesabas tu pecado con el sacerdote ahí al lado. Ahora, después que tú confesabas tu pecado, según la liturgia israelita, esos pecados no se perdonaban, porque perdonar solamente fue en la cruz de Cristo. Se cubrían. La sangre del animal cubría el pecado. Entonces, cuando Dios miraba, no veía la ofensa, sino veía tu deseo de satisfacer la ofrenda. Pero lo curioso viene ahora, para que haya, ahí no se quede el sacrificio. Para que haya sacrificio tiene que haber transformación. Entonces, ¿cuál era la transformación? El animal cargaba los pecados, se mataba el animal. ¿Por qué se mataba el animal? Porque muerto el animal con los pecados, según la mentalidad hebrea, se morían los pecados. Pero ahora venía la transformación. ¿Cuál era la transformación? Se quemaba, subía, el holocausto subía el humo como para decir, ya esto no es mío. Ya esto que yo ofrecí no es mío. Y por eso lo quemé y subió el humo, es de Dios. Y ahí es cuando se terminaba el sacrificio. O sea, no solo era la muerte. Por eso cuando se ofrecía sacrificio de harina y de aceite, era sacrificio también. Pero que cuando se transformaba, cuando se quemaba la harina y el aceite. O sea, que lo principal del sacrificio es la transformación. Por eso que dice San Pedro que nosotros podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios. Cuando tú transformas algo en tu vida y se lo ofreces a Dios. Pero yendo a la liturgia de Israel, el sacrificio tenemos que basarnos, por supuesto, en el sacerdocio y en el altar. Lo dijimos, pero en la víctima. Y ahora uno dice, bueno, ¿por qué la víctima se convirtió más que nada en un cordero? ¿De dónde viene ese concepto? Ese concepto viene de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Abraham fue a ofrecer, a Cristo le pidió un sacrificio a Abraham. ¿Y qué le pidió Dios a Abraham como un sacrificio? Su propio hijo, Isaac. Tú ves que es una prefigura de Padre y de Cristo. Está pidiendo su propio hijo en sacrificio. Transformar a Dios en sacrificio. Y cuando Abraham va a ofrecer el sacrificio, Dios para la mano, por supuesto, Dios no quería ese sacrificio. Abraham, la gente dice que insensibilidad le da a Abraham. No, a Abraham no le pareció raro porque todos los dioses que adoraban a los alrededor, Baal y todo eso, se les sacrificaban los hijos primogénitos al dios eso. O sea que por eso que Abraham no reaccionó, estaba acostumbrado a verlo. Posiblemente dijera que es raro, pero por eso no digo nada. Pero Dios no permitió que eso sucediera. Entonces, ¿por qué cambió a Isaac por un carnero? Cambió a Isaac. Y ahí surge la esencia del sacrificio, que es la sustitución. La vida de Isaac fue sustituida por un carnero.
Y de ahí pasa la oveja, el carnero, pasa a ser la ofrenda principal de la liturgia judía. Ahora, tenemos muy interesante cuando San Juan Bautista presenta a Cristo al mundo, que lo hemos visto tantas veces, lo debo decir que no le prestamos atención. ¿Con qué palabra presenta San Juan Bautista a Cristo al mundo? Ese es el Cordero. Ese es el Cordero de Dios. Y nosotros, qué bonito, el Cordero de Dios. Pero lo que la Escritura, para tú entenderla, tienes que pensarla en la mentalidad en que fue dicha. Porque con mentalidad del siglo XXI, tú no entiendes la Escritura, que es el problema de los protestantes. Cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, nadie nunca anteriormente, a ese momento en Israel, había llamado a nadie Cordero de Dios. Juan es el primero que lo usa. Porque cuando se habla Cordero de Dios, ¿qué es lo que le venía al judío? ¿Qué es lo primero que le venía al judío a la cabeza? Cuando se dice Cordero, el sacrificio del templo. Eso era los corderos de Dios, el cordero que se sacrificaba en el templo. Por eso cuando Juan dice, hay Cordero de Dios, la gente miró con curiosidad porque nunca a nadie le habían dado ese título. Y en vez de ver un cordero, ¿a quién ven? A un hombre. Ya de ahí comienza, y el Apocalipsis es el libro que más menciona, 29 veces creo, la palabra Cordero de Dios. Ahí comienza ya la visión de Cristo. ¿A qué cosa es lo que viene Cristo? A ser el Cordero de Dios. ¿Y qué cosa es el Cordero de Dios? El sustitutivo que Dios le dio a Abraham y al pueblo de Israel por los pecados que cometía el pueblo. Ya en este caso no iba a ser un animal, sino iba a ser Dios mismo. Por eso que Cristo, por eso que soy la voz que dice, este es mi hijo muy amado. Está diciendo, no es un hombre común, no es un profeta, este es mi hijo. Así como Abraham iba a ofrecer su sacrificio y fue transmitido por un cordero, el Padre va a ofrecer un sacrificio que va a ser Cristo, no un cordero prefigurado como en Israel. ¿Podría comentar algo? Sí, claro. Es decir, para que quede claro a los oyentes, en la Iglesia vemos muchos rasgos litúrgicos, como el altar, el incienso, las vestiduras, la lectura cíclica de la palabra de Dios, y ahí muestran una continuidad en el culto bíblico y la liturgia católica, ¿no? También has comentado sobre el tema de Génesis 22, cuando Abraham sube al monte para ofrecer a su hijo Isaac, pero Dios le provee un carnero en su lugar, ¿no? Es decir, vemos ahí en la Pascua el Cordero muere por el pueblo y en la Eucaristía Cristo mismo es el Hijo y es el Cordero que se entrega, ¿no? Es lo que quieres decir. Entrega el Padre. Que entrega al Padre. Porque ahí vamos. En Israel, y este es un tema que te dije, que se lleva un fin de semana entera de retiro, ¿no? Esto es un tema que no se puede... en Israel, el único sacrificio que no lo hacía el sacerdote era el sacrificio de la Pascua. Todo sacrificio el sacerdote lo tenía que hacer. El día, la víspera de la Pascua, la caída del sol, quienes hacían el sacrificio eran los padres de familia. Todos los padres de familia subían al templo con su cordero, macho de menos de un año y sin defecto. Subían al templo y ahí no era el sacerdote, era el padre de familia quien degollaba al cordero y lo ofrecía en sacrificio. Pero después que pasaba, los levitas vaciaban las entrañas del cordero y lo hacían kosher. Entonces lo amarraban en 2 palos de olivo en forma de cruz, amarraban al cordero a los 2 palos para que se desangrara y fuera kosher. Y el padre de familia, con el cordero clavado en una cruz chorreando sangre, iba a su casa, se asaba y se lo comían los hijos. Entonces aquí tenemos el padre que sacrifica el cordero para que se lo coman los hijos. En la Pascua judía, en la Pascua nueva de la iglesia tenemos al Padre Dios que ofrece y sacrifica a su hijo para que nos los comamos los hijos de él. O sea, tú ves que todo es una prefigura de lo, sí. de lo otro. O sea, ofrecimiento, sacrificio y transformación. Por eso que se había que comérselo completo. Porque en la Eucaristía nos comemos a Cristo completo.
Por eso es que el cordero no se podía dejar nada para el otro día. Pero el punto principal como sacrificio y la misa, el punto principal que une el cielo con la tierra en el sacrificio de la misa es el sacrificio del día de Yom Kippur. Ese es el sacrificio. El que entiende ese sacrificio entiende la Eucaristía. Vaya, para decírtelo en otro punto. Y eso es lo que yo digo en mi retiro. Atención ahora, porque si ustedes entienden este punto, ustedes van a entender para siempre la Eucaristía. Porque los protestantes, como creen que el sacrificio se acaba cuando el cordero cuando se muere, ellos piensan que, claro, cuando Cristo murió en el año 33, ¿qué fue lo que pasó? Se acabó el sacrificio, ¿no? Mataron al cordero, se acabó el sacrificio, según la mentalidad de ellos, ¿no? Y por eso ahora no puede haber sacrificio. Por eso nos acusan que nosotros matamos a Cristo en todas las Eucaristías. Pero el problema es la ignorancia supina que ellos tienen del pueblo de Israel. Y aquí brevemente voy a tratar en 3 minutos de decirte la relación de uno con otro. El día de Yom Kippur era una de las 3 grandes fiestas de Israel. Peregrinación obligatoria a Israel de todo el que no estaba enfermo y era mayor de 13 años. Es eso de las 3 grandes fiestas obligatorias de Israel que no se podían celebrar fuera del templo y del arca. Todo Israel subía. Yom quiere decir día y Kippur quiere decir cubrir. Era el día del cubrimiento. Todos los días se ofrecían pecados o sacrificios por los pecados personales. Pero el día de Yom Kippur se ofrecía sacrificio por los pecados de todo Israel transcurrido durante el año que había pasado. Era el sacrificio de Yom Kippur. Y era el día por excelencia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote existía para Yom Kippur, porque era el único que podía celebrar este sacrificio. ¿Qué sucedía ese día? Tenían al sumo sacerdote 7 días de purificación, de ayuno. El último día no lo dejaban ni dormir, lo mantenían despierto para que ni siquiera en sueño pudiera tener un mal sueño, porque era el único día que el sumo sacerdote iba a cruzar la cortina y entrar detrás de la cortina. Ahí no entraba nadie ni a limpiar ni nada. Solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote ese día. Y nada que no fuera puro podía entrar detrás. Fíjate que esto no lo dice la Escritura, pero lo dice Flavio Josefo, lo dice otros historiadores, que el sumo sacerdote tenía campanilla abajo de la túnica y un cordón amarrado en el pie. Porque mientras los que estaban afuera oían sonar las campanillas, sabían que estaba vivo. Pero si las campanillas dejaban de sonar por mucho tiempo, quería decir que estaba en pecado y que se había muerto. Entonces no podían entrar, porque nadie podía entrar, entonces lo alaban por la soga. Pero tú, eso es lo que dicen los rabinos y eso, no está las campanillas que están en las Escrituras. Pero ¿qué pasaba? Le traían dos animales al sumo sacerdote delante del santo de los santos. Esos 2 animales se perdieron, no existen. Le decían la vaca roja. No era una vaca, ni era un cordero, era algo parecido, no se sabe qué era, en resumen cuenta. Era de color rojizo, pero se criaban en el templo y cuando los romanos destruyeron el templo, destruyeron ese animal de sacrificio y se perdió la genética, se ha perdido todo. No sabemos la vaca roja, pero sí sabemos que era un animal pequeño. Para mí sería como un chivo o algo así de color rojizo, para mí sería. Traían 2, uno no vamos a hablar de él porque sería perder mucho tiempo, ese se mandaba al desierto para el dios, para el demonio. Ese no nos interesa, lo que nos interesa es el animal que se quedaba. El animal que se quedaba, el sumo sacerdote vestido de lino blanco, una túnica sin costura. ¿Te suena eso? Una túnica sin costura, como subió Cristo a la cruz, con una túnica sin costura, de lino blanco solamente. Venía y le traían el animal y el sumo sacerdote hacía así y ponía las manos en la cabeza del animal. ¿Y qué descargaba sobre el animal? Los pecados que había cometido Israel de ese día hasta el anterior Yom Kippur. Después que descargaba los pecados, le cortaban el cuello y recogían toda la sangre con una ánfora de plata. Recogían la sangre. ¿Qué hacían con el cuerpo del animal? Se lo llevaban y lo quemaban fuera de la muralla por donde más o menos está el Calvario hoy. Lo quemaban el animal porque ya el animal no era lo importante. ¿Tú sabes lo que era lo importante ahora en el sacrificio?
la sangre. ¿Por qué el animal no era importante? Porque ¿qué había cargado el animal? Los pecados. Entonces estaba inmundo, por eso lo sacaban y lo quemaban. Ahora lo importante era la sangre del animal que se conservaba. ¿Por qué? Porque los hebreos creían que lo que nosotros pensamos del alma era la sangre. Ellos decían que, como decimos, el alma es lo que da vida al cuerpo, decían la sangre es lo que da vida al cuerpo. Entonces, teniendo la sangre del animal en la mano, quiere decir que el animal estaba muerto porque la sangre la tenía él, tenía la vida del animal en la mano. Entonces, abrían por primera vez en todo el año un poquito la cortina aquella gigantesca y el sacerdote entraba solo detrás de la cortina y solamente llevaba incienso, pero lo más importante era el cuenco con la sangre del cordero sacrificado. Ahora, para el razonamiento protestante, te voy a decir lo que dijimos, el sacrificio no se terminó cuando se mató el animal. Cuando yo te dije que según los hebreos terminaba el sacrificio, cuando se transformaba. Sí, sí, claro. Por eso el sacrificio, ese es el kit de la misa, que el animal murió, pero no se ha acabado el sacrificio porque todavía el sacerdote está ministrando con la sangre del sacrificio. Entraba detrás, se paraba, no sabemos qué decía, porque como los sumos sacerdotes murieron en el asalto del año 70 al templo, y eso se transmitía de sumo sacerdote en sumo sacerdote, no sabemos qué oración hacía. Lo que sí sabemos que era la única vez en el año que se pronunciaba el nombre de Dios. Por eso que se perdió el nombre de Dios, porque al morir los sacerdotes tampoco sabemos cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Pero ahora viene lo más importante. El sacerdote ministraba con la sangre del cordero, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de Israel. Y ministraba ese detrás hasta que Dios le daba una señal de que el sacrificio había sido aceptado. ¿Qué señal le daba? No tenemos la más remota idea. Vuelvo a repetir, todo eso murió con el último sumo sacerdote. El Señor parece como la alianza se acabó. No nos interesa esa alianza ya, solamente la prefigura para entender la misa. Cuando el sacerdote entendía de la forma que fuera de que Dios había aceptado el sacrificio, cogía la sangre que tenía en la mano y la volteaba encima del arca, donde estaban los dos ángeles. Volteaba, que esa etapa se llamaba el propiciatorio, porque ahí se propiciaba el perdón entre Dios e Israel. La sangre caía en el propiciatorio y corría por todo el arca. Entonces la sangre del animal se ponía entre los mandamientos que habían sido violados e Israel que había sido el violador de los mandamientos. Entonces era Kipur, lo cubría. ¿Tú me entiendes? El pecado seguía ahí porque no se, hasta que Cristo murió en la cruz no se condenó el pecado, pero cubría los pecados con la sangre. Entonces, ahora viene la parte final, que es lo más interesante de todo esto. El sumo sacerdote salía detrás de la cortina. Por supuesto, imagínate, el sumo sacerdote saldría con el vestido de lino blanco manchado de sangre por todos lados, como un carnicero después de haber hecho tal como estaba Cristo con el vestido de lino sin costura. Pero cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina, las trompetas del techo del templo sonaban, las trompetas de plata. ¿Por qué? Porque como no tenían internet ni celular, pudiera haber 1 millón y pico de judíos que todos estaban postrados con la cabeza en el piso, en todos los patios y en todos los alrededores, hasta allá, hasta el valle de Cedrón, estaban todos los judíos postrados en el piso con la cabeza puesta en el piso. Cuando oían sonar la trompeta, quería decir que el sumo sacerdote había salido. Y si el sumo sacerdote había salido, ¿qué es lo que quería decir? Dios había perdonado los pecados cometidos ese año hasta final del año anterior. Entonces todos se ponían de pie a gritar aleluya. Aleluya, Dios perdonó a su pueblo. Entonces, ¿qué hacían con el sumo sacerdote? Le quitaban la ropa ensangrentada y lo vestían de oro y de piedras preciosas, porque en ese momento el sacerdote se convertía en el novio. Dios, Israel la novia. O sea, el novio se reconciliaba con la novia.
Entonces se llevaban al sumo sacerdote en procesión hasta su palacio, que es donde está hoy la iglesia de Galicanto. Hasta su palacio se lo llevaban en procesión. Y fíjate ahora que detalle más importante. ¿Quiénes esperaban al sumo sacerdote en su palacio? Todas las vírgenes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la virginidad es lo opuesto a la prostitución. Y si la prostitución era la idolatría, la virginidad era el Israel fiel. Por eso las vírgenes esperaban al sumo sacerdote y ahí se acababa la fiesta de Yom Kippur hasta el año que viene. Ahora tú me dirás qué tiene que ver esto con la misa y por qué es tan importante con la misa. Ahora te vas a dar cuenta por qué es importante por la misa. Nunca, no había una oración fija para que Dios perdonara a Israel. Lo mismo podía durar media hora, que podía durar 14 horas, que el día entero. ¿Por qué sabemos que una cosa era así? Tú has oído la parábola de las vírgenes necias, ¿no? Que se les acabó el aceite. Que el novio venía y las vírgenes se les había acabado el aceite. Las vírgenes siempre estaban con la novia, ¿no? Cuando yo conocí las bodas en Israel, hasta el día de hoy, yo dije, pero qué raro que el novio es el que viene a donde está la novia. Si usualmente las amigas de la novia llevan a la novia a casa del novio. ¿Por qué? Y no por la noche, nunca por la noche. Porque ahora yo me doy cuenta que esa boda no era una boda de cualquier muchacho. Esa era la boda del sumo sacerdote con Israel. Era el día de esa boda era el día de Yom Kippur. Cuando el novio, que era el sumo sacerdote, venía y las vírgenes de Israel lo esperaban. Parece que ese día la cosa estaba mala y les cogió la noche y no había salido todavía el sumo sacerdote. Y como eso casi nunca pasaba, parece que las cogió desprevenidas y algunas no tenían aceite. Pero no es una, como piensa la gente, no es una boda de cualquier muchacho, porque ese no era el patrón de la boda judía. Y ahora viene, ahora es lo que yo le digo a las personas, que le doy la charla, ahora viene el punto crucial para entender la Eucaristía. Que ahora cuando te lo voy a poner y demostrar a los protestantes que no saben dónde están parados. ¿Qué tiempo dura? Esa es la pregunta, se la voy a hacer a los dos. ¿Qué tiempo yo les dije que dura el sacrificio? ¿Dura desde que comienza hasta cuándo? Hasta que se transforma. Hasta que se transforma. ¿Oíste, Cristian? Que te veo que yo creo que estás pensando en la novia. O en el examen de teología. El sacrificio dura desde que se ofrece la víctima hasta que la víctima se transforma. Ahora voy a hacerte la pregunta. Si el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina y estaba 3 horas detrás de la cortina, porque cuando la transformación ocurría, cuando la sangre se volteaba sobre el arca, que ya se dejaba de usar. Esa era ahí era la transformación. Si el sacerdote entraba y de ahí a que Dios perdonaba y tiraba la sangre arriba del arca, pasaban 4 horas. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio? Facilito. El tiempo, no sé, pues el instante es en que se echaba la sangre sobre el propiciatorio. No, duraba desde que se ofrecía el animal hasta que se echaba la sangre en el propiciatorio. Entonces, ¿el sacrificio con qué comenzaba? Con la ofrenda del... 2 días podía durar incluso. Ahí empezaba el sacrificio, con la ofrenda del animal. ¿Cuándo terminaba? Cuando se transformaba para Dios la víctima. Cuando todo se terminaba de transformar, cuando la sangre cumplía su objetivo y se tiraba sobre el propiciatorio. Para los protestantes, el sacrificio que se acabó cuando mataron el animal. Ya se acabó el sacrificio. Después de que te he explicado con la mentalidad judía, el sacrificio no se terminaba hasta que el sumo sacerdote no salía. Porque casi en cuanto botaba la sangre, salía. Ahora te voy a volver a hacer la pregunta. Parece tonta, pero yo aprendí desde el catecismo que yo era niño que era de preguntas y respuestas y a mí no se me ha olvidado ninguna respuesta. Hoy en día dan catecismo con videos y con fotos y a los niños cuando salen no se acuerdan de nada.
Así que las cosas de antes, por eso me gustan las repeticiones, porque las cosas de antes funcionaban. Por eso vuelvo a preguntar, si el sacerdote estaba con la sangre ministrando 6 horas frente al arca antes de salir ya de la cortina, ¿cuánto duraba el sacrificio? Pues desde que se sacrificaba el animal, Desde que se le mataba, hasta que se derramaba la sangre en el propiciatorio. Pero te digo ya la parte final, cuando estaba detrás de la cortina, si estaba 6 horas detrás de la cortina, un ejemplo, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? 6 horas. 6 horas. ¿Cuándo se acababa? Cuando botaba la última sangre. La última gota de sangre. Sí, olvídate de la parte de matarlo y eso. Vamos a centrarnos en la parte de la cortina, que es la que me interesa a mí. Pero bueno, con todo, imagínate 6 horas detrás de la cortina y 40 minutos antes en matar el animal. Imagínate que todo eso, si empezaba el sacrificio, pasaban 6 horas hasta que el sumo sacerdote salía detrás de la cortina, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? 6 horas. Bingo, 6 horas. Y si el sacerdote se metía el día entero detrás de la cortina, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? Un día entero. ¿Entiendes eso, Cristian? Sí, interesante, la verdad. Pues está meditando estilo budista. Pero la pregunta, pero te veo los ojos perdidos. No, pero ¿qué vinculación? Es decir, la vinculación está, porque en el caso de, entiendo yo, que en el caso de Cristo, el Cordero se presenta el Jueves Santo y lo que sería, pregunto, yo, la equivalencia al echar la sangre en el propiciatorio. Pero esa es la parte que viene ahora. Yo quiero, antes de correr la cortina, yo quiero que la gente que vean esto, ustedes, porque eso yo lo hago en los retiros. Hay veces que estoy 10 minutos lo mismo preguntando, hasta que yo veo que uno se da cuenta. Yo quiero que quede claro que el sacrificio termina cuando el sumo sacerdote tira la sangre sobre la tapa del arca, porque ahí ocurre la transformación. Hubo ofrecimiento fuera de la cortina, mataron el animal afuera de la cortina, recogieron la sangre, el sacerdote entró, empezó a clamar a Dios, Dios escuchó, tira la sangre encima del arca y sale detrás de la cortina. ¿Qué tiempo dura el sacrificio si todo eso llevó 9 horas? ¿Qué tiempo dura el sacrificio? 9 horas. 9 horas. En contraposición de los protestantes que dicen que el sacrificio se acabó cuando se mata al cordero. Cuando mataron. ¿Entiendes eso? Sí. Ahora viene la pregunta que va a amarrar todos estos cabos. Cuando el sumo sacerdote salía, ¿qué sonaba en el techo del templo? Se los dije. ¿Qué sonaban? Trompetas. Campanillas, ¿no? Las campanillas eran. No, las campanillas es cuando estaba dentro. Las campanillas es cuando estaba dentro. Espíritu Santo. No, las trompetas. Las trompetas. Sí. Me lo dije, en el techo sonaban las trompetas de los levitas, que le anunciaban a todo el mundo que el juicio de Dios se había terminado porque había perdonado. Sí. Sonaban las trompetas. Cuando la gente se enteraba que se había acabado el sacrificio, cuando sonaban las trompetas. Ahora venimos a Hebreos, el capítulo 9 al 12, el catálogo hebreo, que para mí es la más importante de todas, el capítulo 9 al 12, pudiéramos decir, ¿qué nos dice? Que todo lo que se hacía en Israel, en el Yom Kippur, es prefigura de lo que hace Cristo en el cielo ahora. Porque dice San Pablo que el Yom Kippur se hacía en un templo de piedra, pero Cristo, y con un sumo sacerdote humano que cada año tenía que salir detrás de la cortina, porque se tenía que volver a purificar para el año siguiente y volver a entrar, porque era humano y pecaba. Y tenía que volver a salir, purificarse un año entero y volver a entrar. Dice San Pablo que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, que es perfecto y que no tiene que entrar y salir para purificarse de nada porque eres perfecto. Entonces dice San Pablo que como el sumo sacerdote se presentaba con sangre de chivo en las manos, ¿qué es lo que pedía con la sangre del animal en las manos? El perdón
de los pecados de la gente de la alianza de Israel. Como el sumo sacerdote se presentaba con la sangre de animales en las manos, ahora en este momento Cristo, nuestro sumo sacerdote, se entró al lugar santísimo, donde entraba el sacerdote de la tierra, al santo de los santos de Israel, el lugar donde nadie podía entrar. ¿Dónde entra Cristo? Al santo de los santos del cielo, a la presencia de Dios, donde nadie puede entrar como no sea Dios mismo. Por eso que nuestro sumo sacerdote dice que Cristo entra, y lo dice clarísimo, llevando en sus manos no la sangre de chivo, sino su propia sangre. Entonces tú te das cuenta que San Pablo está poniendo el culto de Yom Kippur en relación con lo que está pasando ahora en el cielo. Que dice San Pablo, que somos sacerdotes que hacía, mediaba delante de Dios con la sangre de animales, ahora por el perdón de que de los pecados que iban a venir, de los pecados que habían pasado. No, de los pasados. De los pasados, tienen que tenerlo claro. Ahora eso se acabó, el culto pasó del santuario de Israel al cielo, y ahora Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, entra con su sangre al lugar santísimo a interceder, a hacer lo mismo que hacía el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué está haciendo? Nosotros sabemos que está haciendo Cristo en este mismo momento. ¿Qué está haciendo Cristo ahora a la... ¿Qué hora es? Yo creo que es mío. A las 4 de la tarde de aquí, que allá son las 10, ¿no? ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? ¿Qué está haciendo Cristo como sumo sacerdote? Con la sangre delante del Padre, intercediendo. ¿Por qué? Por todos los hombres. Por eso es que si tú pecas ahora, tú tienes perdón. Porque cuando tú pecas y te arrepientes, ¿quién está delante del Padre con su sangre? Es Cristo. Pero, claro, antes hay que revestirse de esa sangre con el bautismo, entendemos. Pero, muchacho, no corra que te va a dar un golpe. Perdón. Es que si esto no queda bien claro... Sí. Mira, yo parezco un poco pedante en esto, pero es que si esto no queda bien claro, no vamos a entender el significado. Sí. Vale. A los pecados... Está pidiendo por los pecados, como Israel. Fíjate que el modelo para entender a Cristo ahora es el sumo sacerdote de Israel. Y el Yom Kippur, según Hebreo. Más bíblico que eso no existe. Hebreo, no existe nada más bíblico que eso. Era por los pecados que se habían cometido anteriormente. Ahora nosotros pecamos, por eso tenemos mediador. Dice San Pablo, porque Cristo está con su sangre, la presenta, nos cubre, no nos cubre, nos limpia, porque Él cargó nuestros pecados y somos perdonados. Ahora viene la clave del asunto, viene ahora. ¿Qué pasaba cuando se acababa? Casi lo digo. ¿Qué pasaba cuando se acababa el sacrificio de Israel, de Yom Kippur? Sonaban las trompetas de los levitas. Ajá. ¿Y qué dice según de Tesalonicenses 2? Al sonido de las trompetas, el Señor descenderá del cielo con gloria y majestad. ¿Qué está haciendo? Fíjate cómo todo va con el Yom Kippur. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Presentando su sangre por nuestros pecados. Pero dice San Pablo que va a haber un momento que Cristo va a volver. A salir. No, va a salir de la presencia del Padre. Que era cuando se acaba el sacrificio, porque se tocan, ¿qué cosa? Las trompetas. O sea que cuando se toquen las trompetas, según este modelo de Yom Kippur de Hebreos 11, cuando se toquen las trompetas, es que el sacrificio se va a acabar. Mientras no toquen la trompeta, porque el sacrificio se acababa cuando sonaba la trompeta. Y que es raro que San Pablo dice que al sonido de la trompeta, nuestro sumo sacerdote va a salir de la presencia de Dios con sus que tenía en la mano. Quiere decir, por eso, a la vez que Cristo salga delante de la presencia de Dios, que suene la trompeta, ya tú te puedes arrepentir, gritar, patalear, y no hay perdón, porque tú no tienes a nadie delante del Padre intercediendo con su sangre, porque el sacrificio se acabó. Ahora tú dices, ¿y qué tiene que ver eso con la Eucaristía? Pues, ¿qué es lo que nos reprochan los protestantes? Que nosotros no repetimos el sacrificio, porque para repetir algo se tiene que terminar. Y el sacrificio de Cristo no se ha terminado.
Lo que entonces no se repite, se renueva. Porque el sacrificio de Cristo todavía hoy está vigente. Están dando hasta cuándo, hasta que suene la trompeta. Por eso que el sacrificio, la Santa Misa, es lo que une el cielo con la tierra. Porque el sacrificio de Cristo no se ha acabado. Y el mismo sumo sacerdote que está delante del Padre con la sangre está en la Eucaristía delante de ti en el altar. Es decir, perdona. El sacrificio está andando. No se ha acabado. Porque según la lógica protestante, si el sacrificio de Cristo se acabó cuando lo mataron a los 33 años, ¿qué pasa con los pecados cometidos de allá para acá? ¿Qué pecado perdonaba el sacrificio? ¿Los de antes o los de después? Los de antes. Entonces, si Cristo se murió en el año 33, ¿quién perdona los pecados de ahora? Si el sacrificio se acabó. ¿Por qué el perdón de los pecados? Porque el sacrificio sigue andando. Entonces ahí cuando se une, que es otro tema que otro día, ahí cuando se une la cena pascual con el sacrificio de Yom Kippur, porque ahí cuando nosotros comemos la víctima. Es decir, la misa es cena pascual, Yom Kippur y banquete de boda. Es las mismas tres cosas que nos menciona el Apocalipsis. Es decir, la Santa Misa es una actualización sacramental, ¿no? Es decir, que el mismo sacrificio único de Cristo en el Calvario se hace presente aquí y ahora de manera incruenta, ¿no? Es decir, sin derramamiento físico de sangre. Se hace porque no se ha acabado. Nosotros no repetimos nada. Nosotros renovamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Él lo dijo, hagan esto en memorial mía. Porque sin sacrificio no hay adoración. Es como San Pablo, ¿no? El sacrificio de Cristo que sigue vigente es lo que garantiza que la iglesia tiene la única y verdadera adoración que une el cielo con la tierra. Es la única dispensadora de las gracias precisamente porque tiene esa única conexión. La confesión proviene de ahí, todo proviene de... Yo sabes que escuchándote, y San Pablo lo explica en 1 Corintios, ¿no? Que estaba mirando ahora 1 Corintios, que dice, cada vez que coméis este pan y bebéis de la copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que vuelva, por eso el sacrificio sigue, la muerte del Señor hasta que venga. Yo, Frank, escuchándote hablar, yo no puedo hablar mucho porque digo cosas y fastidio todo, pero es que creo, que entendiendo todo esto que estás diciendo, comprendiéndolo bien, que espero que puedas venir más veces aquí a explicárnoslo, si una persona entiende bien esto, entiende mucho mejor el Apocalipsis de San Juan. Totalmente. Yo estoy dando ahora el curso del Apocalipsis en mi grupo. Y desde el punto de vista no del fin del mundo, porque el centro del Apocalipsis no es el anticristo, es el poder soberano de Cristo sobre la historia. Es Cristo que vuelve, pero es que esas trompetas, pregunto, esas trompetas de los levitas que sonaban en el templo cuando acababa el sacrificio, se parecen un poco a esas trompetas del Apocalipsis, esas 7 trompetas que anuncian la segunda. No, esas trompetas son las que sonaban en la guerra a los levitas, cuando el arca salía a pelear en el medio, cuando el arca se ponía delante de Israel, que guiaba el ejército, antes de tener reyes, las 7 trompetas salían tocando delante del arca, anunciando que el arca entraba en la batalla. Y Israel empezaba a gritar aleluya porque decía, si el arca entró, ganamos. Está muy bien. Mira, Frank, una cosa, yo luego, a ver si podemos, o luego mañana o cuando sea, podemos hablar más un ratito y ver cómo podemos hacer más colaboraciones así como esta. Yo creo que, no sé si quieres acabar diciendo algo más, pero es que me gustaría, cuando tú creas conveniente, si falta algo, me lo dices. Hay un viaje a Israel, algo así que me gustaría tratar contigo, porque a mí se me había olvidado ya. Pues. Ya, pero mira, yo me meto en los temas y se me olvida todo lo demás. Pues. No, pero yo sé que hay mucha gente en todo el mundo, así, aquí en Europa, donde estamos nosotros, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, que están pensando seguramente en hacer una peregrinación próximamente a Israel. Y yo me he enterado que organizas una. Entonces,
me gustaría que nos explicaras eso del tema de esta peregrinación a Israel, a Tierra Santa, que creo que tienes unos invitados muy especiales también, no sé si ahora nos lo explicarás. Y estos temas, creo que hoy hemos tenido una ración bastante importante, ¿verdad?, de ciencia teológica. Es complicado, ¿no?, digerirlo la primera vez porque son muchos datos. Sí. Es imposible digerir tantos datos. Yo llevo 30 años una clase de teología. Yo llevo 30 años estudiando teología. Sí, este es mi viaje 38 a Israel. Así que imagínate, y mi guía, que la tengo desde que empecé en el 90 y pico y que hemos envejecido juntos, es una judía catalana de Barcelona. Así que él es mi guía. Ya nada más que nosotros nos miramos y ya sabemos qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Así que mira mi conexión con Cataluña a través de pues, Frank, mira, una cosa, simplemente el tema este de teológico que hemos tratado, la gente ya tiene una primera ración para ir pensándolo y ir meditándolo, ¿verdad? Buscar fuentes para entenderlo mejor. Hablamos por teléfono cuando te parezca para ver si podemos continuar dando alguna charrita más de este estilo, pero ahora nos vamos a ir a esta pantalla de aquí para ir compartiendo algunas fotos que me ha pasado un montón de fotos, Cristian, pero aquí solo me deja tener 10. Pero te tengo que decir rapidito dónde tienen que buscar el viaje. Sí, primero, o sea, explícanos el viaje y luego pongo el banner con la... Sí. Bueno, el viaje, como te dije, voy por el viaje 38. Cuando tú vas a Israel es cuando tú realizas la escritura y realizas las cosas. Por eso que hace un contacto tan grande. Voy con el padre Javier Olivera Rabasi y voy con el apologista protestante Converso Catolicismo Santiago Alarcón. O sea, el padre Rabasi y Santiago Alarcón van a ir a este viaje contigo y todo el que se quiera apuntar puede entrar al web de nosotros, peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloe, con 2 S en el medio. Peregrinaciones Siloe, 2 S en el medio. O sea, es decir, esta página web pueden entrar si quieren peregrinar. Me escriben al email y viene a mí y yo soy quien le contesto. Si quieren peregrinar a Tierra Santa con Frank Morera, con el padre Olivera Rabasi y con Santiago Alarcón, entren en esa página web porque están organizando. ¿Para cuándo son las fechas para ir? 7 de noviembre al 17. Del 7 de noviembre al 17 de noviembre peregrinan los 3 con un grupo de personas que esperamos que sea muy numeroso a Tierra Santa. Entonces, les recomiendo, ahora nos va a hablar un poco del viaje, de lo que se va a hacer, para que todos pues empiezan a animarse a ir a esta peregrinación. Ustedes entren en esa página web, ahí pueden enviar un correo electrónico, Frank les contestará para que ustedes puedan asistir a esta peregrinación. Que ya digo, ir a Tierra Santa es fantástico, ¿verdad? Cualquier momento pues es bueno para ir. Frank nos ha dicho que ha ido 38 veces, pero es que en esta ocasión además tiene esta cosa de más, ¿no? El hecho de que vaya el padre Olivera Rabasi y Santiago Alarcón y él mismo. Oye, que voy yo, chico. Sí, lo he dicho, que he dicho, y vas tú mismo, y va él mismo. No, te he dicho al final, pero te he dicho igual. Pues es una oportunidad muy grande. Así que, Frank, escuchamos para ver esto de la peregrinación. Bueno, nosotros, eso que está viendo ahí, por supuesto, es la Plaza del Pesebre. Esa es la Basílica de Belén. Si ves la puerta, al final se ve un hoyito negro, al final, no sé si lo ves bien. Hay 3 personas y al final un hoyito negro. Esa es la puerta de entrada, que le dicen la puerta de la humildad, porque hay que agacharse casi en 4 patas para entrar. Hay que entrar agachado a la basílica, porque eso lo pusieron así para que los árabes no entraran con los caballos y profanaran la basílica en siglos anteriores. Pero esa es la iglesia posiblemente más vieja del mundo, porque es la de la época justiniana, porque es la única que en Tierra Santa no desbarataron los persas cuando la invadieron, porque tenía pintado afuera en el frontón a los 3 reyes magos y uno estaba vestido de persa. Y cuando los persas vieron a un persa pintado, dijeron, este edificio es de nosotros, y es la única que no destruyeron. Muy interesante, eso es Belén. Allá es la fiesta de Navidad del 24 de diciembre, ¿no? En esa plaza.
Fran, explícanos. Yo voy poniendo fotos, pero no las expliques todas porque hay muchas. O sea, lo que nos tienes que explicar es lo que, bueno, pues qué es lo que se va a hacer, un poco el plan de esta peregrinación, para animar un poco a la gente a ir, porque si es que, ya te digo, aquí yo voy a ir compartiendo fotos, pero todas las fotos que hay, la gente que vaya a la peregrinación y sabrán dónde, Emaús, y conocerán todos estos sitios maravillosos. Magdala. Mira. Magdala. Es Magdala. Es el Domingo de Ramos, Jerusalén, que he ido varias veces a Semana Santa, ¿no? Nazaret. Pues, cuéntanos un speech tuyo para animarnos a ir a Tierra Santa. Lo que nosotros hacemos ya tantos años, yo lo he organizado. La primera vez que yo fui tuve una experiencia muy negativa, porque fui con una parroquia y nadie sabía nada, y el guía nos metió más en las tiendas que en los lugares santos. Entonces yo decidí hacer mis propias peregrinaciones. Y lo que hacemos es que vamos a todos los lugares. Yo digo que Israel es el lugar del aquí, porque entonces aquí pasó tal cosa, aquí pasó tal cosa, aquí. Porque todo lo que hemos oído hablar pasó aquí, con el dedo donde señalamos. Vamos a los lugares santos, leemos el Evangelio, la lectura de lo que sucedió ahí. La guía da una explicación arqueológica, lo que sea. Yo doy una explicación de fe, de lo que sucedió, de lo que sucede. El sacerdote siempre dice algunas palabras, hacemos una oración. Y eso es lo que hacemos en todos los lugares. Por supuesto, tenemos misa en todos los lugares, que este caso dará el sacerdote. También tenemos sesiones de oración. Por ejemplo, en Naín oramos por las viudas. En Naín oramos por los hijos que se han perdido en la droga y todo eso. O sea, vamos orando en los diferentes lugares. En la Carpintería de San José oramos por los padres de familia. O sea, que vamos orando en los diferentes lugares de acuerdo al lugar que se nos presenta. En la cueva de Belén oramos por el aborto, donde asesinaron a los inocentes. O sea que es una especie de retiro espiritual andante, con la característica que se dé en el mismo lugar que sucedió. ¿Cuántos días son la peregrinación? Del 7 al 17 son 10 días. ¿El precio aproximado, Frank, se puede saber o está en la web? No, porque la competencia se pone a hacer estrago. Está en el website. Está en el website, vale. Oye, pues, me dice mirad, que más sabe el demonio de viejo que por diablo. Pues ahí tienen. Yo les animo. Creo que es una oportunidad muy buena poder viajar a Tierra Santa. Miren lo que ha dicho Frank hace un momento. El primer viaje que hizo a Tierra Santa fue con gente que allí no sabía nadie nada, ¿no? Y era ir a visitar tiendas. Y entonces, tú no me vas a creer. Tú sabes de qué habló un sacerdote joven que llevamos, latinoamericano. De qué habló en el Calvario. De la deuda externa. ¿De la? Deuda externa. Ah. Está muy bien. De lo arrogante que eran los cubanos. Que eso lo cogí yo como una indirecta. O sea, por eso digo que ir a Tierra Santa, pues es algo que tiene que ser importante, es algo costoso, ¿no? Normalmente ir a Tierra Santa y la verdad, pues no tirar el dinero, ir con gente que sabemos que nos va a explicar bien lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a entender el alma de esa tierra, vamos a entender que todo lo que hizo Cristo, como decía Frank, pasó ahí, en ese mismo momento, la tierra del aquí, ¿no? Aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Muy interesante. Y además, insisto, con una serie de personas que vale la pena, ¿no? Pues a lo mejor, pues para conocer a Fran también, conocerán a Fran que no lo conocen, conocerán al padre Olivera Rabasi, conocerán a Santiago Alarcón. Es una oportunidad, por tanto, muy buena para conocer Tierra Santa y para conocer... Una cosa muy importante, rapidito. En el año 2019 yo pensé cancelar las peregrinaciones en Israel porque no merecía la pena, porque había 6 horas de línea para entrar al Santo Sepulcro y no pude entrar a la Basílica de Getsemaní por el gentío. Pero como ha pasado todo esto que ha pasado, la gente tiene miedo, pues ahora no hay nadie. Así que tenemos que hacer para nosotros. Y créanme que si yo voy, yo me cuido el pellejo mío a extremo. Si yo voy, porque sé que se puede ir. Porque tengo amigos de los que tiran piedra y tengo amigos de los otros del otro lado. Yo tengo amigos de todos lados. Así que si yo voy es que se puede ir. Eso es importante porque hay mucha gente que también va con esto del miedo y ahora es una oportunidad muy buena para ir a Tierra Santa. Van con personas que saben lo que hacen,
que no meten en peligros a nadie. Si van, como dice Fran, es porque saben que no va a pasar nada. Pero hasta Barcelona hay que ir con miedo. Sí, en Barcelona también. Y a Madrid hay que ir con miedo. A todos lados hay que ir con miedo hoy. No, pero que aquí vayan seguros, a pesar de cómo pueda estar la cosa, porque saben que estamos seguros, saben que no va a haber problema. En serio, Marco, si yo veo que hay algún peligro, yo lo cancelo porque yo no tengo tabla de mártir. O sea que si yo voy, malo es si yo los mando a ellos y yo no voy. Si yo los mando a ellos y yo no voy, mejor que no vaya. Pero si yo voy, pueden estar seguros que se puede ir. Y además, como digo, es una forma de... Ahora mismo lo van a ver todo, porque hay pocos peregrinos o no hay tantos peregrinos como habitualmente y van a poder ir a visitarlo todo. ¿Es así, Fran? Así mismo, vamos a tener Israel para nosotros. Pues qué oportunidad más buena, ¿no? Pues de encontrar Israel en esta situación, quiero decir, en esta situación que hay pocos peregrinos, encontrar a estos guías de primer nivel para atendernos en esta peregrinación. Así que ya están tardando en entrar en la página web peregrinacionessiloe.com e informarse. Lo primero es informarse. Yo les animo a eso, a enviar un mail, informarse. No, oye, es que a lo mejor es muy caro, es que a lo mejor no sé qué. Infórmate y luego ya se verá. Envía un correo electrónico, a ver qué pasa, ¿no? No sé, yo lo probaría por lo menos. Luego ya Dios dirá. Pero yo me fui después del COVID, yo me fui solo Semana Santa en Israel y la disfruté como nunca porque no había nadie. Tú sabes que nadie. Entrar al Santo Sepulcro y que no haya nadie Viernes Santo, eso es algo, vaya. Es una suerte que tuviste. Bueno, pues si os parece, un momento, vamos a poner aquí esto. Si os parece, nos vamos a despedir ya. Creo, hablaremos, Frank, porque estoy seguro que a todos los hermanos que te han escuchado, pues han quedado muy contentos. Insisto, como ha dicho Fran, lo que hemos dicho al principio, toda esa catequesis teológica, ¿verdad? Es mucha información. No tengan miedo de volver a escucharlo, tomar notas, apuntes. ¿Por qué? Porque le voy a pedir a Fran que vuelva a venir y nos falta todo esto. Nos falta la Eucaristía como Pascua y como banquete de boda. Pero pueden leer el tema La Pascua Eterna en apologéticasiloe.net. Y ahí está. Pues pondremos el enlace en la descripción. También, por cierto, el enlace de las peregrinaciones también lo pondremos en la descripción. Gracias, Marco y Cristian. Muchas gracias. Una oración antes de irnos, ¿no? Sí. Frank, ¿quieres hacer una oración? Yo, ok, cómo no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor amado, porque con tu encarnación quisiste dejar tu huella sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a penetrar en los misterios de arriba, porque solamente penetrando en los misterios de arriba podemos entender tu obra de abajo. Danos el Espíritu Santo, que es aquel que nos abre el entendimiento para poder entender el tesoro tan grande que nos has dejado en la Eucaristía. Ven y abre nuestro corazón a la sana doctrina y que podamos entender que somos los portadores de la única adoración que une el cielo con la tierra. Gracias, Señor, por este don tan grande. Y todo esto te lo ofrecemos y te lo damos en nombre del Señor Jesús. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Chao. Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. No, si seguimos la de Daniel Santo. Hasta la próxima. Si quieres se la canto y todo. Adiós. Que Dios lo bendiga.